En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, con una lluvia desde aquí que se puede observar y de hecho lo sentimos. Y bueno, con muchísima información, análisis y sobre todo la entrevista que tenemos hoy en piso. Pero antes de saludarlo tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, durante la primera cumbre presencial entre la Unión Europea y China desde 2023, la presidenta de la Comisión Europea advirtió al presidente de China que los vínculos entre ambas partes llegaron a un punto de inflexión, marcados por tensiones comerciales, geopolíticas y desequilibrios económicos. El presidente del Consejo Europeo instó a China a ejercer presión sobre Rusia respecto a la guerra en Ucrania, mientras que el presidente de China expresó su deseo de mantener abiertos los mercados europeos y criticó el uso de restricciones económicas. La reunión, originalmente prevista para 2 días, fue reducida a 1 por decisión de Pekín y se trasladó a China luego de que su presidente optara por no viajar a Europa. Siempre de acuerdo con Bloomberg también en línea, el Banco Central Europeo mantendría la tasa de depósito en 2% hoy en medio de la incertidumbre generada por los aranceles del 30% que Donald Trump plantea aplicar a la Unión Europea desde el 1 de agosto. Esta pausa llega tras 8 recortes consecutivos entre junio de 2024 y junio de 2025 que redujeron el tipo en 200 puntos básicos. La mayoría de los economistas espera una nueva rebaja de 25 puntos en septiembre cuando se conozcan nuevas proyecciones y haya mayor claridad sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Las autoridades del Banco Central Europeo se muestran divididas. Algunos abogan por prudencia, mientras otros insisten en seguir flexibilizando ante el riesgo de la inflación vuelva a quedar por debajo del 2%. También otra información, Ada. Ya en el ámbito regional, de acuerdo con Portal Globo, el ministro de Hacienda de Brasil expresó que aún existe posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes del 1 de agosto, fecha prevista para la entrada en vigor del arancel del 50% anunciado por Donald Trump sobre productos brasileños. Destacó que las conversaciones técnicas con el Tesoro estadounidense no han avanzado significativamente, dado que el tema se encuentra concentrado en la Casa Blanca. Haddad insistió en que es necesario contar con voluntad de ambas partes para concretar un entendimiento y se mostró optimista, citando los recientes acuerdos alcanzados por Estados Unidos con países como Japón, Europa, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Y ya en Argentina, las tasas altas en Argentina ya afectan a la economía real. El crédito se encareció y se espera menor crecimiento, menciona Clarín.com. En solo 9 días, la tasa para adelantos en cuenta corriente subió del 31% al 86% anual, mientras que los préstamos personales rondan el 70%, muy por encima de la inflación proyectada del 21%. Esta estrategia, para contener el dólar mediante tasas elevadas, encarece el financiamiento y enfría la actividad, menciona Clarín.com. Y ya estamos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos también su presencia. Se trata de Ramiro Maluf, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Prince, muchas gracias la invitación de nuevo a estar con ustedes acá en este programa. Preferí no hacerlo telefónicamente, dije yo mejor que me vaya a la radio, así podemos hablar con más tranquilidad. Hay tantos temas y hay tanta turbulencia en este momento que creo que sería interesante que tengamos también nosotros la posibilidad de hablar sobre estas cuestiones y exponer nuestra posición y nuestra visión de las cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias,
don Ramiro. De hecho, acá con Ada, nosotras estábamos muy expectantes de esta entrevista, considerando que siempre buscamos todas las voces dentro de la cadena, en este caso del sector de la carne. Pero antes de ahondar sobre el tema principal, don Ramiro, me gustaría conocer un poco y para que la gente también pueda dimensionar de lo que estamos hablando cuando hablamos de la PEC. ¿Qué es la PEC? Ok, le saludo a Ada también, que realmente no le mencioné, y también a toda la gente que le sigue a ustedes. Hay tanta gente, todo el mundo le sigue. Gracias. A los programas de ustedes, es muy escuchado y bueno, no estamos muy contentos de que podamos participar con ustedes activamente entonces en esta charla. La PEC es una organización nueva, joven, que tiene 5 años más o menos desde su nacimiento y venimos trabajando. Básicamente se conformó esta asociación, que es la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, se conformó para poder focalizarnos en toda la parte comercial del negocio cárnico, un sector que nosotros veíamos que los otros gremios con quienes estamos trabajando activamente, básicamente la Asociación Rural del Paraguay y el SEA muy orientado a la parte técnica y la Asociación Rural del Paraguay muy orientado a todos los problemas de la cadena, del sector, a todos los problemas del productor. O sea, la Asociación Rural del Paraguay tiene conflictos o actividades cuando sale un proyecto de ley, cuando tenemos una invasión, cuando tenemos problemas de sequías. En cambio, nosotros estamos muy enfocados en la parte comercial del negocio y estamos trabajando conjuntamente los gremios y eso nos fortalece a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho más concentrados, estamos en la visión comercial, en lo que ocurre en Paraguay, en el mundo y bueno, y ahí estamos entonces. ¿A cuántas empresas o personas físicas o jurídicas aglutina la PEC actualmente, don Ramiro? Somos un grupo pequeño, somos un grupo de unas 100 personas más o menos, unas 100 empresas, pero manejamos más de 1 millón de cabezas en total y un volumen muy alto, muy importante en lo que significa la faena básicamente para el consumo interno y para la exportación. Don Ramiro, si tuviéramos que hacer una pequeña evaluación de lo que ha sido el primer semestre del año 2025 sí. Y quizás hablando un poco también de antecedentes, de hecho te tuvimos hace como 1 mes y medio o 2 meses atrás y siempre cambia el escenario, pero a modo también de recordar y bueno, situar a la gente de cómo ha venido el sector de la carne y desde obviamente la figura del productor. Bueno, realmente hemos tenido un año con muchas turbulencias, donde iniciamos el año con valores que no eran tal vez lo razonable que esperábamos. ¿De cuánto aproximadamente, don Ramiro? Y estábamos con $3.30 más o menos. Ese es precio al gancho. Ese es el precio al gancho. Kilo al gancho. Nosotros manejamos el precio al gancho, sí. ¿verdad? Sí. En el correr de los meses el negocio fue mejorando, fuimos llegando a precios más justos para el productor. ¿De cuánto aproximadamente? Llegamos a tener valores de $4 y siempre hablamos del valor más alto, claro. Digamos, el pico de precio. Llegamos a tener valores de $4.35 más o menos, operaciones concretadas de $4.35. Veníamos muy bien porque veníamos acompañando también lo que estaba ocurriendo en el mercado internacional y obviamente también en el mercado local, ¿verdad? El mercado local también demandante al punto de que se tuvo que volver a importar costillas, planchas de costillas se tuvo que volver a importar este año porque no fue suficiente las costillas que teníamos de toda la faena para exportación y de toda la faena además que se realiza para el mercado local. ¿Esta importación se hace desde Brasil o desde otro país, don Ramiro? Básicamente
básicamente de Brasil. Las importaciones este año y el año pasado fueron todas de Brasil. Como para suplir ciertamente esta falta, vamos a decirle, de corte. El consumo más alto en Paraguay básicamente es la carne con hueso y bueno, cuando ocurre estas situaciones donde no alcanza lo que se está faenando, para el consumo, o cuando se da una situación como la actual de este semestre donde el mercado local estaba demandante, sí, se termina complementando o consolidando con importaciones de carne con hueso, ¿verdad? Perdón, don Ramiro. Si se hace ese procedimiento de importar, ¿cómo se establece al final el precio de... usted no tiene un precio de referencia internacional, ¿verdad? ¿Se hace internamente o cómo funciona? Bueno, voy a aclarar lo que siempre decimos. Sí. Y también de la entrevista que escuché ayer. Efectivamente, el negocio nuestro es un compartimiento estanco que termina con la industria. Perfecto. Con la industria básicamente, o con los faenadores para el mercado doméstico, para el mercado local. Allí termina nuestra participación en el negocio, y de allí en adelante es una participación entre los faenadores o las industrias frigoríficas y el mercado consumidor, basado en supermercados, mercados de abasto, mercados de la carne, carnicerías. Entonces, esa relación comercial entre las industrias o los faenadores y el mercado es algo que nosotros no llegamos. Nosotros estamos en el primer eslabón y ahí termina nuestra participación en el negocio, ¿verdad? Lo que Prince, quería continuar lo que te había dicho. Nosotros llegamos a tener valores muy buenos y lastimosamente ocurrió una situación de que los valores eran razonables, los productores entusiasmados por el precio y preocupados por la falta de previsibilidad que seguimos teniendo en nuestro negocio, concretaron operaciones, concretaron ventas, y los frigoríficos hicieron escalas de faena muy largas. Entiéndase, don Ramiro, para entender cómo funciona esa parte. Generalmente, el ¿cuántos? productor va cerrando negocios, la industria va concretando operaciones y va teniendo faena para los diferentes días siguientes, ¿verdad? Llegó un momento donde había industrias que tenían inclusive un mes y medio de escalado, de escala de faena, y eso es muy largo. En ese momento, lastimosamente, ocurrió una situación de vuelta poco feliz donde las industrias más importantes salieron de la compra. Directamente salieron de la compra y un par de semanas después volvieron con valores que estaban cerca de los $3.80. Obviamente nosotros comenzamos a levantar la alerta, comenzamos a analizar lo que estaba ocurriendo y informar a los productores de esta situación. Definitivamente sin instarle al productor a que no concrete operaciones, sino que tenga todos los insumos como para que tome la analice decisión. Claramente, creo haber mencionado, inclusive contigo en alguno de los programas, que analice profundamente la situación y que tome su decisión correcta, adecuada a su realidad y a la realidad de los mercados locales e internacionales, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, y ahí quiero aprovechar ya para mencionar que lastimosamente, y esto nos pasa porque no tenemos un foro donde podamos hablar, la industria, el presidente de la Cámara de vuelta salió a mencionar inclusive una expresión muy poco feliz diciendo que nosotros o que hay productores que boicotean a la industria no entregando ganado, nada más alejado de la realidad. Al contrario, nosotros tenemos un control permanente de la faena de las industrias y visualizamos que lo que está ocurriendo es que tenemos 5 industrias
que las llamamos nosotros, las industrias más pequeñas, y después hay 5 empresas que tienen un solo frigorífico, y después hay 2 empresas que tienen 3 frigoríficos cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, lo que visualizamos es que las 5 empresas siguen faenando a volúmenes muy altos, evidentemente, y visualizamos que no hay absolutamente nada que haga presumir que no se está entregando ganado. Por los volúmenes de faena se visualiza que la operación está en números muy razonables. La faena está en números extremadamente razonables. Visualizamos, sí, que las 2 empresas grandes, que las que tienen 3 frigoríficos, están faenando a un porcentaje de su capacidad instalada muy baja, ¿verdad? Obviamente, llama la atención, lógicamente se nos prenden las luces amarillas en el tablero. ¿Por qué está ocurriendo eso? Hay especulaciones, las razones, don Ramiro. Nosotros visualizamos eso y lógicamente nos preocupa. ¿Qué es lo que pasa? Las 5 empresas pequeñas están trabajando a porcentaje arriba del 70% de sus capacidades, y las otras están en 55% de sus capacidades. Obviamente las pequeñas están trabajando con diferencias en los costos más bajos que las que están faenando a un porcentaje menor de su capacidad real, de su capacidad instalada. Entonces, con relación a ese comentario que se hizo, definitivamente no hay tal cosa. Los números son claros y contundentes. No hay un boicot, ni mucho menos. El productor sigue entregando. Hay ganado. El problema es el valor al que las industrias están demandantes, porque el mercado internacional está demandante. Entonces no hay alternativa. Los precios deberían ser también más justos para el productor, porque además de este tablero de control, nosotros estamos visualizando permanentemente los márgenes brutos con que trabajan las industrias, y visualizamos que las industrias siguen trabajando con márgenes muy altos. O sea, las industrias están con márgenes extremadamente altos. O sea, no hay una situación donde uno pueda visualizar que las industrias están trabajando a pérdida, ni mucho menos. Esa es una realidad, ¿verdad? Sí. Por el otro lado, una mención que se hizo, y quisiera aprovechar para aclarar, que el impacto que podría, porque estaba leyendo recién lo de Brasil y lo de los aranceles que le va a imponer, o que creemos que le va a imponer, esperemos que no se cumplan, pero si se cumplieran, ese arancel del 50%, lejos de perjudicarle a Paraguay, como mencionó la industria, al contrario, es una oportunidad para Paraguay de decir, ok, ¿quién va a cubrir si cumple Estados Unidos su amenaza de alzarle los aranceles 50% sobre los que ya tiene a Brasil? ¿Quién va a cubrir ese volumen de operación que hace Brasil con Estados Unidos? Y Paraguay está en una posición impecable como para intentar cubrir parte de eso, porque por los volúmenes también Paraguay es un país pequeño y nuestro volumen obviamente no es el de Brasil. Entonces, igualmente Paraguay ya tiene una visa de entrada en Estados Unidos. Definitivamente estamos luego exportando a Estados Unidos, y esto, si es que Brasil no puede seguir proveyendo esta carne, que el problema de los aranceles, porque definitivamente le va a descolocar a las industrias brasileras este arancel, Paraguay podría sacar beneficio de eso. Además, hay algo que hemos analizado, y el volumen del total del volumen de lo que faena Brasil para Estados Unidos, solo el 3,5% es lo que va a Estados Unidos. Y para un país tan grande como Brasil, ese 3,5 lo puede absorber en su mercado local o puede buscar otros mercados. O sea, para Brasil tampoco, para el tema de la carne tampoco no es extremadamente relevante o apocalíptico como se quiere exponer, ¿verdad? Es un volumen, para lo que es Brasil, un volumen controlable. El mercado doméstico en Brasil consume el 80% o el 75% de todo lo que produce. Eso le permite absorber o diluir situaciones como estas o el impacto que le puede generar este tema.
Don Ramiro, antes de irnos al corte, me gustaría plantearte esta siguiente pregunta para después desarrollarlo justamente en el segundo espacio que vamos a tener. Tema precio, muy bien explicado, pero mencionabas de que ustedes de alguna manera reclaman ya desde hace varios años, por decirlo de esa manera, un precio justo, un valor justo por y vale el juego de palabras, el producto que ofrecen a la industria. ¿Cómo ustedes plantean que se establezca finalmente un precio que consideren esté dentro del rango que permita a ustedes cubrir también parte de sus costos y sobre todo también generar un margen? ¿Puedo dejarte picando esta pregunta, don Ramiro? Ok, sí. ¿Te complico con esa pregunta o vamos bien? No, vamos bien. Está bien. Vamos a seguir conversando con Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Vamos a una pausa. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 6,5 hijos por mujer en 1950 era el promedio en Paraguay, pero esta cifra fue bajando de forma sostenida hasta llegar a 1,93 en 2025, ya por debajo del nivel de reemplazo, y se proyecta que en 2050 será de 1,72. Comentó Milciades Brites, jefe del Departamento de Demografía del INE. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Y momento de compartir rápidamente información nacional. De acuerdo con abc.com, el ministro de Industria y Comercio propuso en un foro bilateral en Asunción la construcción de un tren de cargas para transportar anualmente 10 millones de toneladas, destacando que la ubicación geográfica de Paraguay, con acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná y miembro del Mercosur, brinda una ventaja logística. Señaló que el transporte por carretera es ineficiente y que este proyecto representa una oportunidad para empresas españolas especialistas en infraestructura ferroviaria. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, una delegación de más de 30 empresarios del Estado brasileño visitó Paraguay para explorar oportunidades de inversión en sectores como manufactura, tecnologías ambientales, logística, agricultura y servicios financieros. Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio presentaron las ventajas del país, destacando su estabilidad macroeconómica, el entorno favorable para los negocios y regímenes de incentivos como la Ley 6090 y la Ley de Maquila. El viceministro Marco Riquelme señaló que hubo gran interés por parte de los empresarios en instalar industrias y operar desde Paraguay, mientras que Javier Viveros resaltó la importancia de acompañamiento institucional en los procesos de inversión. Y esto que tengo que destacar, porque también abc.com se hace eco, hemos tenido una entrevista con el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción la semana pasada y nos había ya mencionado sobre esta deuda que mantiene el Estado con el sector de aproximadamente 150 millones de dólares. Y en ese sentido, en la edición de hoy, en abc.com, la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, alertó sobre una deuda estatal de 150 millones de dólares compuesta por más de 100 millones de dólares en certificados de obra de 2024-2025 y 50 millones en intereses heredados del gobierno anterior. Este pasivo afecta principalmente a MIPYMES del sector, tal como lo dijo también en su momento el señor Heiseke, que es presidente de la Capaco, interrumpe la cadena de pagos desde proveedores de combustible hasta mano de obra y amenaza con frenar el repunte que mostraba la construcción en el primer semestre de 2025, menciona abc.com. Y ya seguimos conversando aquí con Ramiro Maluf, presidente de la APEC. Ramiro, deje picando una pregunta en el contexto de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos del sector de la carne y sobre todo desde el eslabón que evidentemente son ustedes, productor ganadero, hay mucho recorrido dentro de esta cadena y mencionabas unas palabras claves en ese sentido. Lo que nosotros reclamamos son precios justos, que el valor o el precio que nos paguen desde la industria sea realmente lo que cubra nuestros costos, evidentemente porque forma parte del negocio y que nos genere un margen en ese sentido. ¿Cómo se establecería un precio justo considerando que no hay una pizarra como ocurriría en otros productos, por ejemplo, el agrícola, don Ramiro? ¿Cómo plantean ustedes? Sí. Te pediría que te acerques un poco más al micrófono para mejor copia. Ok, definitivamente nosotros somos partidarios del mercado liberal, ¿verdad? El libre juego de la oferta y la demanda.
Nosotros lo que queremos es un precio que sea justo también para el productor y que estimule al productor a invertir, a tomar créditos, a repoblar los campos y a generar un punto de inflexión en la disminución que estamos teniendo en el hato ganadero. Situaciones no terminé de mencionar, pero te termino de mencionar, Prince, ahora, a vos también, Ada. Cuando la industria sale hace un mes y medio más o menos de la compra, vuelven con un valor de $3.80, después salen con un valor de $3.50. Allí comenzamos a mirar qué estaba pasando en el mercado. A esos valores, con la información que tenía el productor, los productores no vendieron. Definitivamente, o sea, esperaron valores más justos. O sea, bajar de 4.30 a $3.50 nos parecía un despropósito, lo veíamos de esa manera. El mercado internacional nada hacía presumir de que tendría que bajar el precio porque el precio internacional estuviera bajando. Al contrario, estábamos mejorando inclusive en los valores de exportación. Y eso hizo que las industrias, al no poder cerrar precios, comenzaran a disminuir sus escalas y comenzaran a tener que ajustar los valores a valores que hoy son más razonables, pero aún no son precios justos que necesita el productor. En mercados como el uruguayo, donde tenemos dos escenarios que no los tenemos nosotros en Paraguay, y celebro uno de ellos, celebro que el presidente de la República en la inauguración haya dicho claramente: trabajemos juntos para construir una agencia, un instituto, una organización que ayude a todo lo que significa la promoción de la carne, la apertura de mercados más valiosos. Y en ese sentido quiero mencionar lo de Uruguay. Uruguay tiene dos situaciones. Por un lado tiene el INAC, que es una organización que tiene recursos y que trabaja en todo lo que significa información, transparencia, promoción y arbitrar también las cosas para que sean más justas para todos los sectores. Y gracias a eso Uruguay tiene valores de exportación más altos que Paraguay. Entonces, esa es una realidad por un lado. Y por el otro lado, el nivel de concentración que tiene Uruguay. Si usáramos el índice que usamos nosotros, que es el HHI, si usáramos ese índice, Uruguay está hoy tenemos del año pasado realmente, pero no ha cambiado mucho, está en 1500 el índice de concentración. Y en Paraguay el índice de concentración está en 2200 en este momento. Y está en 2200 gracias a que entró una nueva empresa al mercado, que es Victoria, y que hizo que de 2400 más o menos que estaba el índice antes de que entrara a operar Victoria en el año 2024, hiciera que bajara el índice de concentración, y hoy estamos en 2214. El año, igual es el año alto. 25, en lo que va del año, igual es alto. Se considera donde hay competencia, en mercados donde hay competencia, se considera entre 1000 y 1800 como límite. Y de allí en adelante el mercado está extremadamente concentrado, ¿verdad? Y eso es lo que nos ocurre en Paraguay. Tenemos, por un lado, una concentración muy alta, porque tenemos dos empresas que concentran el 60% de toda la faena de Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso hace que realmente lo que dicen los economistas es una dominancia colectiva en la que tienen estas dos empresas. Entonces, nosotros, lejos de poder decir que hay un acuerdo, que hay acuerdo de precios, lo que nosotros visualizamos por esta situación es que hay realmente una dominancia colectiva, y esa dominancia puede generar abusos que no son razonables. Nos preocupan sí indicadores que aparecen de repente, porque ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Vemos que de repente, llamativamente, en un mismo momento las industrias salen con precios
idénticos o precios parecidos, ¿verdad? Entonces, lógicamente eso nos hace prender luces amarillas en el tablero y de que tenemos que seguir trabajando. Nuestra intención con la industria es trabajar en las cosas que podemos hablar. Este tema del precio, definitivamente la industria va a intentar siempre hacer su mejor negocio y nosotros vamos a tener que pelear siempre, los gremios vamos a tener que pelear siempre porque el precio sea el más justo para el productor. Pero este tema de que nosotros peleamos para que el precio sea justo para el productor es una realidad también para el país. Esto beneficia al país porque lo que está ocurriendo ahora, que estamos celebrando los niveles de exportación que tenemos, está ocurriendo que estamos comiéndonos la cola, estamos vendiendo más inventario del que deberíamos vender, entonces por eso está disminuyendo el hato ganadero. O sea, está disminuyendo el hato ganadero porque el productor no siente incentivos de decir, okay, tengo previsibilidad, invierto, tomo crédito, hago todos los esfuerzos, voy a poder vender a un precio justo, por encima de mi costo. Y eso es lo que nos ocurre. Uno piensa que las cosas están bien, el precio está en $4 hoy, en $4.20, y de repente recibimos de nuevo advertencias, amenazas, de que el precio debería caer por situaciones que nosotros visualizamos que no son reales. Esa es la realidad. Entonces, esa es la forma como está en Paraguay y esperamos poder discutir y hablar de las cosas que tenemos que hacer para aumentar de vuelta al rebaño paraguayo. Hay muchas aristas que abordar, don Ramiro. Vos te quedás hasta el final con nosotros, ¿cierto? Tenemos que hacer otra pausa, pero también te dejo planteado este siguiente punto. Cuando hablas del precio justo, valor justo, el Instituto Nacional de la Carne o un instituto podría de alguna manera tener ese rol importante dentro del mercado, o ¿cuál es la idea que ustedes plantean en ese sentido? Y si hay un acercamiento también con el gobierno para buscar la mejor salida, considerando que eso que mencionas, si bien son dos aristas diferentes, porque conversábamos ayer con el director de investigación de la CONACOM, que también te voy a preguntar algo sobre el tema, mencionas, son dos extremos diferentes, sin embargo, al final termina afectando al consumidor y a todo un sector que también genera mucha mano de obra, don Ramiro. ¿Querés contestar ahora? Puedes contestar ahora y después vamos al corte. No, definitivamente este tema del instituto sí. no va a trabajar en lo que es acordar precios. Ese no es un rol de un instituto, no va a fijar precios ni mucho menos, al contrario, lo que va a hacer es hacer una promoción de la carne sí. y la búsqueda de mercados cada vez más valiosos, que haga que finalmente por ósmosis haya una puja cuando el precio internacional está más alto. Digamos, un ejemplo, hoy estamos exportando a Rusia a valores de $3.500 la tonelada. Si esa misma carne pudiéramos colocar o ubicar en mercados más valiosos, entonces lógicamente las industrias tendrían márgenes más altos que le permitiría pujar y competir mejor por el ganado. Entonces, ese es un rol del instituto. Vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos conversando con Ramiro Maluf de la PEC. Seguimos en compañía de Ramiro Maluf, él es presidente de la PEC, y seguimos conversando sobre lo que está pasando en el sector de la carne y desde la visión del productor y, bueno, de este justamente sector muy importante. Olvidé preguntarte, don Ramiro, antes en otros temas que tenemos que abordar, ¿cuántas personas emplea el sector de la ganadería? En el estudio que habíamos hecho ya hace año y medio sí. más o menos, teníamos que empleaba a 328.000 personas directas. El sector emplea, todo el sector, sí. Toda la cadena emplea a 328.000 personas directas. Y no tengo así muy de precisión los números, el sector de la producción propiamente emplea a 309.000 personas. O sea, más del 94% de toda la cadena está empleada por el sector
por el sector productivo, por la producción. Y estamos hablando de empleos, de mandos medios, hasta todo lo que mueve en el círculo. Absolutamente todo, inclusive los productores, ¿verdad? Claro. Porque son 100.000 productores. Son 120.000 productores en total, ¿verdad? Y ha habido una fuerte apuesta también por la innovación, la tecnología por parte del productor, don Ramiro, en estos años. Bueno, lo que nosotros estamos visualizando, Prince, es esta preocupación que ya mencioné anteriormente acá en el programa, es que estamos teniendo una tendencia a la disminución del hato ganadero. Venimos cayendo del pico al que llegamos, que fue de 14.500.000 cabezas. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año, don Ramiro? Eso fue en el 21. Sí. O sea, de estar en 14.500.000 cabezas, hoy estamos en 12.900.000, 13 millones de cabezas. Considerable es la caída. O sea, ha caído 1,5 millones de cabezas en estos años, en estos pocos años. Y nosotros además visualizamos que para el año que viene, o sea, en este periodo, y por el ritmo de faena que seguimos teniendo, porque tenemos un nivel de faena más alto que el del año pasado. En lo que va del año tenemos unas 160.000 cabezas más faenadas ya, con relación al 2024. Sí. Entonces, eso por un lado. Y el nivel de preñez que hemos visualizado por las condiciones, por dos cosas. Por la cantidad de venta que hemos tenido en este periodo de hembras, por la necesidad de los productores de cubrir su flujo de caja. Esto significa matar básicamente su hacienda. Los medianos y los pequeños, especialmente, significa disminuir tu fábrica, achicar tu fábrica, tu volumen de producción, ¿verdad? Entonces, por un lado eso, y por las condiciones climáticas adversas que se dieron hasta en los últimos meses de este año, el nivel de preñez que estamos visualizando en los campos, a los que podemos acceder a información, vemos que también ha tenido un impacto la preñez, que es el ternero que debería nacer este año y que es el ternero que tenemos que marcar el año que viene, que tenemos que identificar el año que viene. Hay números que los vamos a tratar de interpretar oportunamente y lo antes posible, porque si bien todo el tiempo nosotros, Paraguay, creía que teníamos un nivel de marcación relativamente bajo con relación a los países de la región, con este tema de la identificación individual con el SIAP, que realmente es un logro, un éxito que hayamos podido comenzar a implementar eso. Yo celebro haber participado desde el inicio en este proyecto y se está convirtiendo en una realidad. Nos está dando ya señales de que es probable que por un problema de registración tengamos niveles de marcación más altos de lo que creíamos, ¿verdad? Que probablemente se van a compadecer con un nivel de faena más alto para el mercado doméstico. Porque hay realidades que hay que entender, ¿verdad? Nuestra estructura el país institucionalmente, tal vez no podamos tener información precisa de la faena en el interior del país, en los pueblos pequeños. En todos los pueblos hay un matadero municipal, en casi todos los pueblos hay un matadero municipal, que claro, que aumentan el volumen de faena y tal vez eso no esté muy bien, no tengamos mucha precisión en esa información. Se hace todo conforme a la ley, pero ahí se puede escapar información porque no todos los mataderos del interior están fiscalizados por el Servicio Veterinario Oficial, ¿verdad? Así es. Entonces, esto nos va a ayudar a tener una información más precisa, pero lo que vemos, como les decía, es que por este nivel de preñez de este año y por esta faena que estamos teniendo ahora, vamos a tener de vuelta una caída en el hato el año que viene. ¿De cuánto aproximadamente estima, don Ramiro? Nosotros hablamos de 200.000 cabezas. De los números que hicimos hablamos de 200.000 cabezas. Que tal vez no sea significativo, pero es una señal de que
por los ciclos del negocio ganadero, nosotros necesitamos generar generar un entusiasmo, claro, generar un punto de inflexión en los productores, como para que podamos tener un punto de inflexión a partir de ahora. Si ahora nos ponemos a trabajar juntos y si tiramos señales muy claras para el productor, podríamos tener un punto de inflexión en el 2027. No antes de eso, porque ya están dados los números que vamos a tener en el 2026. Claro. Ya no hay, o sea, los ciclos son muy largos en la ganadería. Entonces, si uno invierte en este momento, si uno puede preñar más animales este año, ese es el ternero que van a hacer el año que viene y ese es el ternero que se va a marcar en el 2027. Don Ramiro, nos quedan aproximadamente 5 minutos y yo tengo una batería todavía de preguntas. Nos quedó corto al final del programa, así que te vamos a invitar. Vengo cuando me inviten. Bueno, está bien. Al aire lo dijiste, don Ramiro, así que ya está también en agenda. De acuerdo. Don Ramiro, con respecto a este tema de buscar un poco, desmitificar rápidamente algo, ¿es cierto que cuanto más Paraguay exporta debería de alguna manera también reflejarse en una reducción de los precios, en el sentido de lo que el consumidor tiene acceso en las góndolas de supermercados, etcétera? Sin entrar ahí a tallar intervención del productor, ¿verdad? Definitivamente, porque como yo mencionaba antes, todo el ganado que se faena para exportación, como no se exporta carne con hueso o como se exporta muy poca carne con hueso, porque el negocio es más razonable para el mercado local. Paraguay es un consumidor de carne con hueso y el negocio es más atractivo vender la costilla acá que vender afuera. Entonces, cuanto más faenemos para exportación, más costillas van a quedar en el mercado doméstico. Esa es una realidad. Y por la ley de oferta y demanda, la incidencia del precio. Exactamente, por un juego de oferta y demanda. Con respecto al nivel de faena, don Ramiro, sí, ¿cuánto de lo que se faena queda de los productos de los cortes quedan en Paraguay, en consumo interno, digo? A ver. Aprox. Todos los cortes del animal quedan en el mercado doméstico. Perfecto. O sea, lo que se faena para el consumo local, todo el animal, las medias reses se despostan, es más, se despostan en los supermercados también. Entonces todos los cortes quedan en el mercado local. Además, lógicamente hay un mercado de carne envasada al vacío, enfriada, envasada al vacío, que lógicamente tiene valores también más altos, ¿verdad? Sí. Pero en el mercado, básicamente los frigoríficos de exportación, además de vender esa carne en el mercado local, también venden todas las costillas en el mercado local, definitivamente. O sea, se faenan 200.000 cabezas, 400.000 planchas de costilla entran al mercado doméstico. Si faenamos 100.000 cabezas, apenas 200.000 cabezas quedan para el mercado local, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuanto más faenemos, pero no podemos faenar más de lo que producimos. Por eso es que tenemos que sentarnos a trabajar, tenemos que instar a los siguientes eslabones de la cadena que este es un tema interesante. Lo mencionó el presidente de la República en el discurso que hizo en la inauguración de la Expo. Sentémonos juntos a trabajar y a armar lo que necesitemos para que progrese más el negocio ganadero. Para la exportación, para el país, para el mercado local también. 2 minutos me quedan, don Ramiro, y te hago esta pregunta también que forma parte de todo lo que estamos conversando. A ver. La campaña de vacunación antiaftosa, ¿cómo está? ¿Cómo lo están viendo, don Ramiro? Bueno, celebramos que realmente el presidente de la República haya mencionado clara y meridianamente en el discurso de la inauguración como un desafío de trabajar juntos para avanzar en ese sentido. Esa es una realidad, lo tenemos que hacer, esta es una decisión que la vamos a tomar conjuntamente. Sí. El gobierno y el sector productivo, el sector privado, el productor, la industria, todos tenemos que trabajar juntos.
A instancias de la producción o a pedido de la producción se armó una mesa de trabajo, el SENAC armó una mesa de trabajo donde vamos a planificar una hoja de ruta para lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Este es un tema extremadamente delicado, tenemos que mensurar todas las condiciones. Hoy Paraguay tiene un estatus sanitario impecable. No podemos correr el riesgo de no estar preparados para que nos ocurra una situación como a Alemania le ocurrió. Si a Alemania le ocurrió, quiere decir que a nosotros también nos puede ocurrir. Entonces, si vamos a avanzar en el proceso de erradicación de la fiebre aftosa, que el último paso sería el levantamiento de la vacunación y el de ser libre sin vacunación, debe ser un paso que estemos preparados para enfrentar una crisis. Nosotros estamos muy bien para el día antes y nosotros tenemos que preparar una hoja de ruta y saber cuándo vamos a cumplir la hoja de ruta como para estar listos para decir, hoy podemos tomar la decisión política porque técnicamente estamos preparados. ¿Hay un organismo, una entidad que declara a determinado país estar en la condición de estatus libre de aftosa o no? Sí. ¿Y para Paraguay hay estimaciones o no? Es así, y es la Organización Mundial de la Salud Animal, la OMSA, que antes era la OIE, y que es realmente también ese es un foro donde se podría discutir, se debería seguir discutiendo y tratando de llegar a una realidad que es, el país está libre, hoy hay dos categorías, libre con vacunación y libre sin vacunación. Sí. Tenemos que defender nosotros también el hecho de que el ser libres con vacunación es suficiente, que haya solamente un estamento, el que está libre y el que no está libre. Don Ramiro, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchas gracias, Prince, a las órdenes. Lastimosamente nos quedó corto el programa. La próxima vamos a pedir una extensión. Estuvimos con Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Así vamos terminando, Ada. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.